Cuando pensamos en la vida después de la muerte, solemos imaginar el cielo como un lugar de paz eterna o el infierno como el destino de las almas condenadas. Pero, ¿qué hay del purgatorio? Una idea tan conocida como incomprendida. Algunos lo ven como un purificador de fuego, otros lo descartan como una invención. Pero, ¿qué es realmente? Imagina que existe un lugar, un estado, donde las almas no están condenadas, pero tampoco listas para la gloria eterna. Un espacio donde el amor y la misericordia divina se encuentran con la justicia perfecta. En este vídeo, exploraremos los orígenes, los mitos y el verdadero significado del purgatorio. Y al final, te revelaré una perspectiva que quizás nunca habías considerado sobre lo que esto significa para nuestra vida y nuestra eternidad. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy podría transformar no solo cómo ves el purgatorio, sino también cómo vives tu vida. ¿Y tú, crees realmente que exista este lugar? Ponme en la caja de comentarios tu visión y concepto que tengas del purgatorio. Estaré encantado de leer tu punto de vista. Para entender el purgatorio, primero debemos abandonar las imágenes sensacionalistas que a menudo lo representan como un lugar de tormento. El purgatorio, más que un espacio físico, es un estado del alma, un proceso de purificación necesario para aquellos que han muerto en amistad con Dios, pero aún no están completamente libres de las consecuencias del pecado. Según la doctrina cristiana, el purgatorio no es ni castigo ni condenación, sino una expresión del amor y la justicia divina. La Escritura nos enseña que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Aquí se entiende que el alma, aunque salvada, necesita ser purificada de cualquier apego residual al pecado antes de entrar en la plena presencia de Dios. Es un proceso de reconciliación, donde las heridas causadas por nuestras faltas son sanadas en un acto final de preparación para la eternidad. La idea del purgatorio no es algo que surgiera de la nada, sino que tiene raíces profundas en la tradición cristiana y en la Escritura. En el Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos menciona la importancia de rezar por los muertos para que sus pecados sean perdonados. Aunque algunos no aceptan este texto como canónico, muestra una práctica antigua de interceder por las almas de los difuntos, sugiriendo que existe un estado más allá de esta vida donde las oraciones de los vivos pueden ser de ayuda. Imagina que el purgatorio es como una casa que necesita ser limpiada antes de recibir a un huésped muy especial. No es que la casa sea habitable, pero requiere un nivel de preparación para estar a la altura del invitado que está por llegar. Así funciona con nuestras almas. Aunque amemos a Dios, los residuos de nuestro egoísmo y nuestras imperfecciones requieren ser eliminados. En la tradición cristiana, el purgatorio no es un estado de sufrimiento eterno, sino de esperanza. San Juan Crisóstomo lo describió como un lugar donde las almas son conscientes de que su destino final es el cielo, pero también saben que deben pasar por un tiempo de preparación. Santa Catalina de Génova, quien experimentó visiones místicas, describió este estado como un fuego de amor, en el que el alma se entrega completamente a Dios, aceptando la purificación con alegría porque sabe que esto la acerca a Él. Hoy en día, el concepto de purgatorio sigue siendo relevante, incluso en un mundo que tiende a minimizar el pecado y sus consecuencias. La noción de purificación puede ser vista como un acto de amor y misericordia, un recordatorio de que siempre hay una segunda oportunidad para reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos. Pero, ¿qué hay de los mitos? ¿Es realmente un lugar lleno de fuego? ¿Es el purgatorio una invención de la Iglesia para infundir miedo o tiene una base sólida? En el siguiente punto, desentrañaremos las verdades y los errores más comunes que rodean este tema. Quédate porque lo que viene te sorprenderá. El purgatorio es uno de los conceptos más incomprendidos del cristianismo, y con el tiempo se ha envuelto en mitos, malentendidos y exageraciones. A menudo, estas ideas provienen de más influencias culturales o artísticas que de la verdadera enseñanza cristiana. Uno de los mitos más extendidos es que el purgatorio es una especie de infierno, un lugar de sufrimiento extremo con llamas y castigos terribles. Sin embargo, la Iglesia enseña que el purgatorio es un estado de purificación, no de castigo. Aunque se utiliza el símbolo del fuego para describir este proceso, no se refiere a un fuego físico,
sino un fuego espiritual que purifica el alma. Este fuego es el amor de Dios que quema las impurezas restantes, no un tormento infligido con crueldad. Uno de los mitos más comunes sobre el purgatorio es que es un lugar de castigo eterno, donde las almas quedan atrapadas para siempre, sin esperanza de salir. Sin embargo, esta concepción está lejos de la visión tradicional y más profunda que la Iglesia tiene del purgatorio. En realidad, el purgatorio no es eterno, sino que es un estado temporal de purificación, un tránsito necesario para aquellos que, aunque destinados al cielo, necesitan ser purificados antes de entrar en la presencia de Dios. La idea de un purgatorio eterno contradice la enseñanza central del cristianismo sobre la misericordia y el amor de Dios, que no dejaría a ninguna alma purificándose por toda la eternidad. El purgatorio está definido en términos de un proceso que tiene un fin claro, la entrada en la vida eterna con Dios. La doctrina del purgatorio enseña que, si bien este lugar de purificación puede durar un tiempo significativo, la duración no es infinita. La clave es que el purgatorio es un paso hacia la santidad, no un destino final. Este mito puede originarse de una interpretación errónea de las descripciones simbólicas del sufrimiento y el purgatorio en las Escrituras. Se puede pensar que los castigos del purgatorio son eternos porque son descritos como intensos, pero esa intensidad no es sinónimo de duración infinita. En el Evangelio, Jesús habla de los fuegos que purifican, pero este fuego es simbólico, no un incendio eterno. El sufrimiento en el purgatorio es temporal, no interminable. A menudo, se dice que el purgatorio fue una herramienta diseñada por la Iglesia medieval para controlar a los fieles mediante el miedo y la promesa de indulgencias. Sin embargo, esta visión simplista ignora el profundo contexto histórico y teológico en el que surge la doctrina del purgatorio. Muy lejos de ser una invención arbitraria, el concepto de purificación tras la muerte tiene raíces en textos bíblicos y en la tradición cristiana primitiva. Por ejemplo, en 2 Macabeos 12:46, se menciona el valor de orar por los muertos, y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:15 y Mateo 12:32 han sido interpretados por siglos como indicios de un proceso de purificación más allá de esta vida. La idea del purgatorio no surgió para causar temor, sino para ofrecer esperanza y consuelo. Es un recordatorio de que el amor de Dios no termina con la muerte, y que incluso las almas imperfectas pueden ser purificadas para alcanzar la vida eterna en comunión con Él. En la Edad Media, es cierto que hubo abusos relacionados con las indulgencias, pero no debemos confundir estos excesos humanos con la esencia de la enseñanza. El purgatorio, como concepto, es mucho más que un castigo temporal. Es una expresión de la misericordia divina, que ofrece a las almas la oportunidad de purificación antes de entrar plenamente en la presencia de Dios. Entonces, lejos de ser un instrumento de control, el purgatorio subraya una verdad esencial: el amor de Dios nunca nos abandona. Nos llama a la conversión y nos brinda la oportunidad de crecer en santidad, incluso después de haber dejado este mundo. ¿No es esto un reflejo de un amor infinito que trasciende nuestra comprensión? Existe la creencia de que solo los peores pecadores van al purgatorio. Este mito sugiere que el purgatorio está reservado para los más impuros, pero en realidad es para cualquier alma que necesite purificación. Muchos santos han mencionado que incluso las almas con faltas menores pueden necesitar pasar por este proceso. No se trata de cuán grave fue tu pecado, sino de cuán limpia está tu alma para entrar al cielo. En nuestra cultura actual, es común escuchar que las oraciones por los muertos no tienen efecto, ya que el destino del alma está sellado al momento de la muerte. Pero, desde el punto de vista cristiano, rezar por las almas en el purgatorio es un acto de caridad y amor. Es una forma de colaborar en su proceso de purificación, acortando su tiempo en este estado transitorio. Además de ser un acto de amor y caridad, rezar por las almas en el purgatorio nos conecta con la comunión de los santos. Esta doctrina nos enseña que la Iglesia está compuesta no solo por los vivos, sino también por aquellos que han partido de este mundo y que todavía están en proceso de purificación. Nuestras oraciones, especialmente en el contexto de la Eucaristía, tienen un efecto poderoso en este vínculo espiritual. Cuando oramos por los difuntos, no solo les ofrecemos alivio, sino que también fortalecemos nuestra propia fe y nuestra relación con Dios.
Es un acto que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a toda la Iglesia en una sola familia espiritual. El purgatorio no es un concepto destinado a infundir terror, sino esperanza. Imagina a un escultor trabajando en un mármol para revelar una obra maestra. Este proceso implica esfuerzo y tiempo, pero el resultado es magnífico. Así es el purgatorio, el lugar donde Dios termina de esculpir nuestra alma para que sea digna de contemplar su gloria. A lo largo de la historia, la doctrina del purgatorio no ha sido exclusiva de la Iglesia Católica. Otras tradiciones cristianas, aunque no lo enseñan de la misma manera, han desarrollado visiones propias sobre lo que sucede después de la muerte. En el protestantismo, por ejemplo, la mayoría de las denominaciones no aceptan la idea del purgatorio, argumentando que la salvación se obtiene solo a través de la fe en Jesucristo y que, tras la muerte, el alma va directamente al cielo o al infierno. Sin embargo, algunos protestantes sostienen que el concepto de purificación y santificación después de la muerte puede estar implícito en los textos bíblicos, aunque no se denomina específicamente purgatorio. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el purgatorio desde otras perspectivas? A pesar de que no hay una mención directa de un lugar intermedio como tal, algunos pasajes, como el que habla de un fuego que purifica, permiten interpretaciones que abren el camino a entender la necesidad de una purificación después de la muerte. Sin embargo, la diferencia radica en la comprensión de este proceso. Para los católicos, el purgatorio es una etapa de preparación, mientras que para muchas ramas protestantes es considerado un concepto ajeno a la doctrina. Además, incluso fuera del cristianismo, la idea de la purificación post-mortem se encuentra en muchas religiones. En el hinduismo, por ejemplo, el concepto de karma y la reencarnación establece que el alma pasa por diversas vidas y situaciones para alcanzar la liberación. En el budismo, un camino similar de purificación y superación de los deseos mundanos lleva a la iluminación. A lo largo de las culturas, la noción de que nuestras acciones en la vida tienen consecuencias en el más allá es universal, aunque los términos y los procesos varían. Lo que une de estas tradiciones es la creencia de que después de la muerte no todo está decidido, y que puede existir un proceso de purificación o reconciliación con lo divino. A pesar de las diferencias, todas estas visiones coinciden en un punto fundamental: el propósito final es la transformación, la purificación del alma para alcanzar la paz o la unión con lo divino. En este sentido, el purgatorio no es un concepto exclusivo de una sola religión, sino un reflejo de una aspiración humana universal de trascender y alcanzar la plenitud. Pero, más allá de las enseñanzas dogmáticas y las diferencias doctrinales, lo que realmente importa es el mensaje profundo que nos deja la idea de purificación, que siempre hay un camino hacia la sanación, una oportunidad para redimirnos y acercarnos más a la luz. Este es el mensaje que trasciende las religiones, una esperanza que ilumina nuestras vidas y nos invita a vivir con propósito. Al llegar al final de nuestra reflexión sobre el purgatorio, nos encontramos con un mensaje profundamente esperanzador, uno que no solo habla de la vida después de la muerte, sino de cómo esta enseñanza puede transformarnos en nuestra vida diaria. La idea del purgatorio nos invita a ver que, aunque todos pasamos por momentos de purificación y sufrimiento, hay una promesa más grande al final de ese proceso: la purificación nos lleva a la plenitud, a la sanación y a la paz. El purgatorio, si lo entendemos correctamente, no es un lugar de castigo eterno ni un concepto aterrador. Es, más bien, una oportunidad de curación, de purificación, de ser restaurados. En muchas culturas y tradiciones espirituales, el sufrimiento es visto como un medio de transformación, es un proceso necesario para llegar a la perfección, a la unión con lo divino o con nuestra esencia más pura. En este contexto, el purgatorio no solo es el sufrimiento en sí mismo, sino un camino hacia la gloria, un proceso por el cual nuestras almas son limpiadas, al igual que el oro es refinado en el fuego para deshacerse de sus impurezas. Este mensaje final de esperanza nos recuerda que, aunque la vida puede estar llena de desafíos, cada momento de sufrimiento, cada lucha interna o externa, tiene un propósito más grande: nuestro crecimiento espiritual y nuestra evolución hacia una mejor versión de nosotros mismos. No estamos destinados a quedarnos atrapados en las sombras de nuestras propias imperfecciones o errores,
tenemos la capacidad de sanar, de cambiar, de transformar nuestras vidas, y el purgatorio es simplemente un símbolo de ese proceso. Para aquellos que están enfrentando dificultades, ya sea en el plano físico, emocional o espiritual, el purgatorio ofrece un recordatorio de que el sufrimiento no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Las pruebas por las que pasamos pueden ser el catalizador para nuestro renacer, nuestro despertar espiritual. En este sentido, la idea de que el purgatorio es una etapa de transición y transformación debe ser vista como una oportunidad de esperanza. Nos dice que, al final de este proceso de purificación, llega la recompensa, la paz, la plenitud y la cercanía con Dios o con nuestro ser más profundo. La invitación, entonces, no es temer el purgatorio, sino abrazar las dificultades de la vida con la certeza de que cada prueba, cada error, cada sufrimiento, está conduciéndonos hacia algo más grande, hacia nuestra mejor versión, hacia la libertad y hacia el amor verdadero. En lugar de ver la purificación como un castigo, debemos verla como una bendición. Como un proceso de curación que nos permite dejar atrás lo que ya nos sirve, para abrazar lo nuevo, lo mejor, lo divino. El purgatorio, en su sentido más profundo, es el proceso de liberarnos de todo lo que nos aleja de la paz y la armonía, y el sufrimiento que podemos experimentar en esta vida tiene el potencial de transformarnos, si lo enfrentamos con fe y esperanza. Así, el mensaje final que debemos llevarnos es este: el purgatorio es una oportunidad de purificación, una promesa de restauración, de sanación, y finalmente, de paz. Nos muestra que, aunque nuestra alma pueda pasar por un proceso de purificación, al final seremos limpios, completos y restaurados. Lo que puede parecer una carga pesada, es en realidad una puerta abierta hacia la libertad y el amor. Y mientras viajamos por la vida, enfrentando nuestras pruebas, recordemos siempre que la purificación es un paso hacia la perfección, hacia la plenitud, y que, con cada paso, nos acercamos más a esa realidad hermosa y eterna, la paz interior y la unidad con lo divino. Este es el mensaje que el purgatorio nos ofrece, no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida, más pura, más sabia, más llena de amor y luz. Y, en última instancia, nos invita a vivir con la esperanza de que, a pesar de nuestras luchas, al final, todos estaremos bien.